Ok, pues buenas tardes. Vamos a continuar con esta charla que tuvimos la semana pasada. Vamos a seguir hablando sobre las fortalezas del carácter. Creo que les decía que habíamos definido un poco cómo se entiende actualmente lo que es el carácter, el temperamento, que es la base biológica, el carácter y la personalidad. Hay quienes han estudiado mucho cuáles son los trastornos del carácter, ¿no? Cómo es la caracterología de las personas que tienen como problemas del carácter. Y ya en la sesión pasada platicamos como de algunos ejemplos muy típicos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay los niños cuando son pequeños están como tratando de probar a los adultos para ver hasta dónde pueden obtener cosas. Y ahí es como el carácter empieza a interactuar, es decir, la forma de ser del niño empieza a ser moldeada por los adultos. Aquí va a depender mucho de lo que el adulto quiera formar o hacia dónde quiera llevar al niño. Va a depender mucho cómo va a crecer este niño y cómo va a interactuar y cómo se va a comportar frente a las reacciones de los adultos. Si nosotros no ponemos los límites adecuados o claros, podemos estar formando un problema a futuro en el carácter, porque lo vemos en los adultos. Habemos adultos que todavía seguimos haciendo berrinches como si tuviéramos 5 años. Habemos adultos que todavía no sabemos ponernos un límite personal, que no sabemos decirnos que no a nosotros mismos. Entonces, esos son pequeños problemas de carácter. Pero hoy nos enfocamos más en cuáles son las fortalezas, qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda realmente como ir modulando o regulando un poco estas conductas que puedan ser más positivas y eso me haga una persona como más adaptada y por consecuencia pueda vivir una vida como más tranquila y yo no sé si feliz, pero por lo menos intentar generar un estilo de bienestar bastante que pueda permanecer a lo largo del tiempo. Ya vimos las fortalezas cognitivas y las fortalezas socioemocionales. Ahora vamos a ver las fortalezas interpersonales, que estas también son súper importantes, pero que tienen que ver con la forma en la que cada uno de nosotros entabla una relación con otras personas y cuáles son nuestras herramientas internas que nos permiten formar lazos. Aquí vamos a hablar de tres, que son el amor, la amabilidad y la inteligencia social. Estos tres elementos nos van a ayudar a formar algo que se conoce como vínculo. Un vínculo es una relación, es como un lazo afectivo que yo establezco con una persona y que conforme pasa el tiempo ese lazo se va volviendo cada vez más fuerte, como más sólido. Hay vínculos que es imposible romper. Entonces, un vínculo es como este lazo generalmente positivo que voy a establecer con otras personas. ¿Quiénes van a ser mis primeras figuras vinculares? Evidentemente mis padres o las personas que cubran esa función, que podrían ser el abuelo, el tío, a veces hasta la vecina, ¿no? Personas con las que tenemos un contacto íntimo cercano y ese lazo se va a ir formando a lo largo del tiempo. Entonces, una fortaleza interpersonal implica el cuidado del otro, es decir, así como yo debo tener un autocuidado, también debo de cuidar que las otras personas se sientan cómodas y se sientan a gusto en mi presencia. Y voy a tratar de adaptarme para hacer que las personas se sientan cuidadas y se sientan protegidas por mí y también se sientan cómodas. Ahora, hay una patología del exceso del autocuidado, que es la codependencia o es la dependencia emocional, que ya en algún momento platicamos de esto y vimos que eran dos situaciones completamente opuestas o diferentes. La dependencia emocional, el autocuidado es excesivo. Yo me dedico a que todos se sientan bien y a veces me pongo de tapete para que todos me pasen por encima, hagan lo que se les pegue la gana, pero yo no les puedo decir que no a las cosas que ellos están haciendo contra mí o conmigo, porque quiero que se sientan bien, quiero que se sientan cuidados, quiero que me quieran. Y entonces acepto los malos tratos, acepto las humillaciones, acepto las groserías, como en esta situación de prefiero no pelear, prefiero que todos estemos bien, que todos estemos en paz, porque no me gusta pelear con la gente, no me gusta sentirme en conflicto con los demás, y es ahí cuando empezamos a perder terreno y a perder un poco nuestra estabilidad emocional. Pero bueno, en las fortalezas interpersonales, yo voy a ir trabajando con estos tres elementos, el cuidado.
la amistad. Bueno, empecemos con el amor. El amor es la capacidad de dar y recibir afecto y de valorar las relaciones cercanas. Creo que este es el concepto más simple que podemos tener de esta fortaleza. Claro, cada cultura, es más, cada persona tendrá una forma muy específica de describirlo, de sentirlo y de definirlo. Pero digamos que de manera muy general, el amor es justamente la capacidad de dar y recibir afecto. Hay quienes no saben dar afecto y hay quienes no saben recibir afecto. Puede ser que haya personas que no sepan ni dar ni recibir también, eso está peor todavía. Pero en este caso, la capacidad de darse a los demás, de darse, de entregarse a los demás, es algo que tiene que ver con la confianza, ¿no? Yo me entrego a las demás personas, yo me doy, yo cuido a las demás personas porque me siento seguro de lo que tengo y siento que no lo voy a perder. Muchas veces confundimos este exceso de dar con amor y no, realmente es una patología amorosa. Hay quienes dan, 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 dan y no se cansan de dar porque tienen miedo de que si dejan de dar, van a perder el amor del objeto amado o de la persona amada. Ya no los va a querer, entonces es un constante, yo siempre lo llamo como, que es como los videojuegos, ¿no? Es como estar pasando una prueba para pasar al siguiente nivel, pero en el siguiente nivel la prueba se pone todavía más complicada y así vamos avanzando y avanzando y avanzando en este videojuego y es un cuento de nunca acabar. Bueno, esa es una patología del dar. Y una patología del recibir es la codependencia. El codependiente sabe perfectamente cómo se siente su adicto, sabe lo que le duele, sabe lo que le pasa, sabe todas sus problemáticas. Lo que desconoce es su propia emoción. No logra reconocer adecuadamente cuáles son, qué es lo que le está pasando, qué es lo que tiene mal, qué es lo que tiene descompuesto. Y eso pues obviamente genera como una gran incapacidad emocional, ¿no? O sea, yo también les llamo discapacitados emocionales, porque no pueden avanzar sin tener a la otra persona al lado, a la persona de la que son dependientes. Entonces, hay quienes les cuesta mucho trabajo recibir cualquier cosa. De repente tú le dices a una persona codependiente, oye, qué guapa te ves hoy. Ay, no, ¿cómo crees? No, es que, ay, no es cierto, para nada. No, es que ya estoy más gorda, es que ya estoy más vieja. Es que les cuesta trabajo recibir hasta un halago. Les cuesta trabajo, imagínense que les regalen algo. Ay, no, ¿para qué te molestaste? No hubieras gastado, es que no vale la pena, ¿no? Como, no, ¿para qué me das algo? No saben recibir afecto. Entonces, les cuesta mucho trabajo y no saben cómo recibir ese cariño porque sienten que no son merecedores de recibir halagos, regalos, afecto o cariño de las demás personas. Pero claro que siempre están dispuestos a darlo hacia los demás. Sí se entregan, pero no pueden recibir el afecto porque no se sienten merecedores. Entonces, bueno, el amor es esta capacidad de dar y recibir afecto y de valorar las relaciones cercanas. Luego viene la amabilidad, que implica un concepto bien interesante que es la generosidad. Es este saber dar a las personas o desprenderte de algunas cosas para que las otras personas también puedan ser felices como tú. Eso está muy ligado al altruismo. Muchas veces se ha ido perdiendo la capacidad de dar a las demás personas. Hoy en las redes sociales se ha creado como un mundo paralelo, como una realidad alterna, donde hay un grupo de personas que ahora deciden llamarse influencers porque desde su perspectiva ellos influyen en la sociedad, influyen en las personas que los observan, ¿no? ¿Tienen algún tipo de influencia? Pues la verdad es que no, pero bueno, ellos creen que sí lo hacen. Y hay varios que se dedican de repente como a regalar dinero o a comprarle toda su mercancía a las personas que ven. Que eso me parecería un acto de altruismo bastante bueno, si no fuera porque ellos ganan dinero haciendo esto. Es decir, hoy le llaman monetizar. Monetizar es recibir un pago de las redes sociales en las que que te suscribes. Para poder recibir este pago, pues bueno, necesitas tener un cierto número de vistas. ¿Y cómo obtienen esas vistas? Pues bueno, la gente que los ve, que les parece que lo que ellos
promueven es bueno, lo que hacen es justamente este tipo de situaciones que son pseudo altruistas, porque realmente el dinero que ellos pueden gastar en ayudar a una persona, ellos lo van a recuperar con vistas. Eso no es altruismo, eso es un negocio. Ellos ganan dinero explotando el morbo de la gente y la verdad es que me parece bastante lamentable y deplorable. Pero bueno, yo creo que la mejor ayuda es aquella que se hace en silencio y que se hace de corazón. Si tú tienes la necesidad de ayudar a alguien o el deseo de ayudar a alguien, no necesitas tomarte fotos, no necesitas grabarte, no necesitas hacer nada de eso, simplemente vas y lo haces porque así nació de tu corazón y eso me parece mucho más altruista que el estar subiendo imágenes de lo buena persona que eres. Creo que no se necesita, ¿no? Y también lo veo porque lo vemos con los políticos, lo vemos con las instituciones de gobierno, ¿no? Ya llevamos desayunos a los hospitales, llevamos tantos comidas a tal lugar, o sea, no es necesario que lo publiques, no es necesario que le andes diciendo al mundo lo bueno, lo bondadoso que eres, eso es algo como muy personal y muy íntimo, pero bueno, también entiendo que así se mueve ahora muchas personas, pero también buscando como un sentido de aprobación o una situación económica, pero eso bueno, ya cada quien sabrá. Y por último viene algo que también hemos escuchado, ¿no? Con ese nombre que es la inteligencia social, que antes, hace un par de años, todavía se conocía como inteligencia emocional. ¿Por qué se le cambia el concepto? Bueno, primero lo definimos. La inteligencia social es la conciencia de las emociones propias y de las emociones ajenas, de las emociones del otro. Es la capacidad que tenemos para poder nombrar cómo me siento y poder entender cómo se está sintiendo la otra persona. Así como hablábamos hace un momento de que en el amor hay dos patologías, los que tienen problemas con el dar y tienen problemas con el recibir, en la inteligencia emocional o inteligencia social también existen dos patologías del aspecto emocional. Una es los que no pueden reconocer sus propias emociones y los que no pueden reconocer las emociones del otro, que es la lexitimia. Hay quienes les cuesta mucho trabajo nombrar su emoción porque no saben cómo se llama. No logran como diferenciar si lo que están sintiendo es miedo, es enojo o es hambre. A lo mejor para muchos diríamos, ay, es que la diferencia es muy obvia. Bueno, hay personas que por situaciones de vida no logran diferenciar adecuadamente qué es lo que están sintiendo. No lo pueden nombrar. Sí pueden nombrar a lo mejor como algunos síntomas. Es que siento el cuerpo entumecido, es que siento como un hormigueo en las manos, es que siento la cabeza caliente, pero no logran identificar cómo se siente eso. Por eso las reacciones que tienen a veces son como muy extrañas, porque no están identificando adecuadamente cómo se están sintiendo. Entonces, ante una situación en la que deberían estar llorando porque hubo una muerte cercana, lo que hacen es ponerse a barrer, ponerse a pintar, ponerse a cocinar, ponerse a hacer otra cosa, pero no estar contactados con el dolor que deberían sentir. Eso es grave, digamos, porque es como una incapacidad y obviamente los que los observan dicen, bueno, ¿qué le pasó? A lo mejor ya enloqueció, a lo mejor está negando lo que siente. No, simplemente es que no logra como diferenciar qué es lo que siente y probablemente lo confunda con otras situaciones. Aquí podemos decir, por ejemplo, hay quienes confunden el amor con muchas otras situaciones que se le parecen en algunas cosas, pero que no son necesariamente amor. Por ejemplo, ¿podrías llegar a confundir la lástima con el amor? Y la respuesta es sí, hay quienes realmente lo que sienten por la pareja es lástima, pero esa necesidad de ayudar al otro y de rescatarlo lo confunden como con una situación de amor. Es que estoy contigo porque quiero verte feliz, quiero verte crecer, quiero que hagas cosas, quiero... Sí, se parece, pero no es amor, ¿no? Es otra cosa. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es como redefinir, o sea, realmente qué siento por la persona con la que vivo, con la que despierto todos los días. Es amor, es amistad, somos como roomies, somos como compas, somos como, ¿qué somos? Y si realmente lo que yo siento por esa persona se parece al amor o es amor y cómo diferenciarlo, ¿no? Bueno, esa es la patología de los que no pueden reconocer sus emociones. Y hay quienes no reconocen las emociones del otro, porque
Puede ser que la otra persona se sienta frustrada, se sienta enojada, se sienta triste y la pareja de repente no entienda como, ¿y qué te pasa? No, no entiendo, o sea, ¿por qué estás así? ¿No? O sea, solo me desaparecí una semana, pero yo estoy aquí, ¿por qué lloras? ¿No? O sea, es como, ¿para qué haces tanto drama? No logran empatizar y ponerse en los zapatos del otro y entender el dolor del otro desde su sufrimiento, porque les cuesta trabajo empatizar, no tienen como esta capacidad. Y hay patologías que tienen mucha esa característica en común y de repente tú pareciera como que la gente no les importa, como que los sentimientos del otro no les preocupan. Y bueno, la verdad es que en muchos casos es cierto, o sea, como que pues estamos, todos somos como accesorios, como muebles en la vida de ellos y pues cuando no nos ven, pues es que como que ni siquiera existimos, o simplemente un día se acuerdan de, mi esposa, es cierto, ¿no? Ahí está, ¿no? Y como que le hablo y le doy dos, tres cosas, una palmadita en el hombro y seguimos, ¿no? Tenemos a estas parejas que llegan del trabajo y se sientan a ver la televisión y desaparecemos todos de su campo visual y es como si no existiéramos, solamente es la tele. ¿No? Y de repente la esposa quiere preguntarle, oye, ¿cómo te fue? O sea, platícame de tu día, ¿qué hiciste? ¿Tuviste algo interesante? ¿Qué pasó? Es difícil porque les cuesta trabajo como empatizar, como reconocer las emociones del otro. Y pues tenemos las típicas respuestas, ¿no? De, ¿y cómo te fue hoy? Bien. Bueno, ¿y qué hiciste en el día? Nada, ¿no? Y así están, o sea, son como difíciles de tratar porque les cuesta trabajo como este reconocimiento y cuando te molestas o te entristeces o te enojas, no entienden claramente el porqué de tu reacción o ni siquiera te leen adecuadamente y puedes estar azotando las cazuelas y las ollas porque estás furiosa, porque no hizo tal cosa. Él no entiende por qué estás haciendo como eso, si ni siquiera logra como captar que estás enojada. Entonces, eso a veces enloquece a muchas parejas que acaban llegando a terapia justamente porque la pareja tiene un trastorno que no puede reconocer las emociones de la otra persona y entonces entran como en estas crisis de que el otro está como si nada, ¿no? Muy feliz de la vida, como si no pasara nada, pero bueno, la pareja ya está a punto de colgarse porque ya no sabe qué hacer y no porque no se siente no entendida o no reconocida o no o poco amada o apreciada y eso pues sí genera grandes problemas de pareja. Si hay alguna duda o alguna pregunta, por favor, o me la escriben en el chat o toman la palabra para que la podamos resolver. Bien, ahora vamos con las fortalezas cívicas, que tienen que ver con esta cuestión de la justicia, principalmente, como con el bien común. Y estas también son como muy, muy importantes porque tienen que ver con el espacio del grupo, con la comunidad, con la sociedad. Estas se forman en base a la interacción con la sociedad con la que me rodeo. Y entonces desde pequeño yo voy formando parte de diferentes grupos sociales. Mi primer grupo, mi grupo primario va a ser la familia. Yo convivo con mis familiares cercanos, yo platico con ellos, yo interactúo, yo tomo varios aspectos de la familia y los utilizo para poder relacionarme con el siguiente grupo social, que es la escuela. Y entonces en la escuela, pues yo ya empiezo como a interactuar con otros niños que vienen de otras familias y me voy adaptando, voy entendiendo que en mi familia se come a las 4 y en la familia de mi amiguito Juan se come a las 2 y en la familia de mi amiguita Juanita se come a las 8. O sea, voy entendiendo que las familias son diversas y que tienen reglas diferentes y que interactúan de maneras diferentes, y entonces voy tratando como de adaptarme, ¿no? Me doy cuenta de que mi amiguito Pedro tiene dos papás hombres, ¿no? En lugar de papá y mamá, o que mi amiguita Fabiola tiene nada más a la mamá, pero el papá no está, y entonces voy como creando como esta situación de contexto social. Entonces, la base comunitaria, la vida en sociedad es lo que me va a permitir desarrollar estas fortalezas, que son las fortalezas cívicas. Y ahí viene el grupo social mayor. Yo formo parte de una colonia, formo parte de un municipio, formo parte de un estado, formo parte de un país, formo parte de un continente y formo parte de un planeta. Y entonces yo vivo en el mismo planeta con un montón de personas que no conozco. Y eso hace que yo empiece en algún momento como a cuestionarme, a ver, entonces si yo hago algo negativo en contra de mi contexto social,
no solamente estoy afectando a mi vecino, estoy afectando a todo el planeta, porque solo vivimos en un solo planeta, no tenemos varios planetas en los que vivimos, solo vivimos en uno. Y si yo genero un daño al lugar en el que vivo, estoy dañando el lugar en el que vivimos todos. Ese es el concepto de comunidad o de contexto social al que debemos de llegar. O sea, yo no tiro en la basura, no tiro basura en la calle no solamente porque eso afecta a mi vecino, o si barro la banqueta y toda la basura se le echo al vecino, no solo estoy afectando al vecino, o sea, estoy afectando a todos los que vivimos en este planeta, a todos, de alguna manera afecto a todo el contexto social. Eso no todos llegamos a entenderlo. Y sobre todo en contextos como el nuestro, en el que a mí no me importa lo que le pase al otro, mientras no me pase a mí, no hay problema, ¿no? Y la cultura nos va de repente malformando de esa manera, ¿no? Si a ti no te pasó, tú no te metas, tú no opines, tú hasta de la vista gorda, En la semana escuchaba yo una frase que había escuchado ya hace algún tiempo y me llama mucho la atención, me pone a repensar. Hablábamos de una persona que cometió un delito menor, bueno, robo, pero pues pareciera como que nadie se dio cuenta de lo que robó y de repente la persona con la que hablaba decía, es que él sí la supo hacer. Ok, o sea, si no te cachan y sales impune del crimen que cometiste, entonces sí la supiste hacer, o sea, eres más inteligente que los demás, a pesar de que estés cometiendo un delito. Así es como tenemos de repente el concepto de lo que es ser exitoso. Y ese es un error que a veces sin darnos cuenta le estamos fomentando a los menores. O sea, si no te cachan, tú puedes cometer un delito, pero si no te cachan, entonces eso te hace más inteligente. No te hace un criminal ni un delincuente, te hace más inteligente. Y entonces te aplauden que tú puedas cometer ese tipo de crímenes porque las personas no se van a dar cuenta o porque eres demasiado inteligente, entonces tú sí la supiste hacer. Y eso sí me parece pues bastante frustrante porque creo que estamos fomentando una serie de antivalores que no son positivos y que justamente nos tienen hoy en la dinámica social en la que nos encontramos, donde los delincuentes dominan el contexto, la comunidad, son los que deciden quién vive, quién muere, qué tipo de drogas se venden y cuáles no se venden, quién puede trabajar y quién no puede trabajar, ¿no? Si quieres trabajar tienes que pagar tanto y si no, pues no, entonces te cerramos o te incendiamos o te balaceamos. Ese tipo de situaciones. A eso hemos llegado porque justamente hemos idealizado el estilo de vida de el que no tranza no avanza, ¿no? Tú sí la supiste hacer, y eso es lo que nos mantiene justamente en un contexto social bastante corrompido, por decirlo de alguna manera, porque estamos favoreciendo a lo mejor valores que no deberíamos favorecer. Pero bueno, ¿cuáles son estas fortalezas cívicas? También son tres. La primera es el trabajo en equipo, la responsabilidad social, la lealtad y la colaboración. Y esto es algo que nosotros aprendemos desde casa. La primera vez que trabajamos en equipo, trabajamos con la familia. Hoy toca día de aseo, hoy vamos a limpiar la casa. Y de repente vemos que los niños están en la tablet, están en el videojuego, están en el celular, el papá está en otra cosa, y no logramos motivar a toda la familia que se integre en esta actividad porque no es algo que disfrutemos, ¿no? Porque hay que flojera limpiar, que flojera lavar, que flojera sacudir. Entonces, mejor no, y yo veo cómo me zafo de esta dinámica para no hacer lo que me toca hacer, ¿no? Ahí es donde, pues, si nos damos cuenta que los papás no logran hacer que sus hijos trabajen con ellos en equipo, pues también esperamos que el maestro también haga esa chamba y logre que los chamacos trabajen en equipo. Evidentemente eso no va a suceder. Y ahí es cuando tenemos también estas personalidades que simplemente se la pasan como vegetando, se la pasan como pasando de grupo social en grupo social, sacando ventaja o provecho de las personas que sí hacen la chamba, para al final ellos también pues pasar de repente o de panzazo la materia
Y para no generar conflicto, pues no les dices nada, ¿no? Pues los dejas que sigan ahí como fluyendo y los ayudas a que sigan fomentando esta falta de empatía y de colaboración con el equipo. Entonces, eso es un trabajo también de la familia. Equidad. Aquí no estamos hablando de tolerancia. A mí me parece que la tolerancia tiene un tinte como de desprecio, ¿no? Es como de, yo puedo tolerarte, yo puedo aceptar que no estoy de acuerdo contigo, pero te doy permiso de que existas, ¿no? No. La equidad es tratar a todos con igualdad y sin prejuicios. Y esto también es algo que vamos a ir aprendiendo desde nuestro propio contexto social, desde la familia, ¿no? Es decir, quienes deben ser tratados con respeto, todos, por el simple hecho de existir, tenemos el derecho de ser tratados con respeto. Pero ahí nos damos cuenta cómo seguimos en esta situación de el prejuicio, de si eres diferente a mí, entonces vales menos. Si no piensas como yo pienso, entonces tenemos un problema. Si no crees en lo que yo creo, entonces tú estás mal, ¿no? Y te vas a ir al infierno o vas a tener algún castigo terrible porque no compartes la forma de pensar que yo comparto, no te vistes de la forma en como yo me visto, o sea, es decir, si eres diferente a mí, entonces sí hay un prejuicio. Sé que es bien difícil a veces como sacudirse los prejuicios y aceptar a las personas por lo que son, porque son personas. Y siempre como etiquetarlos por sus diferencias, pero además está muy arraigado en la cultura, ¿no? O sea, es decir, el panzón, el chaparro, el chino, el visco, el tal, pues han sido formas en las que nos hemos relacionado con las personas con diferencias. Hoy se intenta como ya dejar de etiquetar y de prejuiciar a los menores con esto. Y creo que sí lo estamos logrando. O sea, creo que hoy los niños son menos prejuiciosos que los adultos. Los adultos tenemos muchos más prejuicios que los pequeños, que a ellos no les preocupa si la persona es diferente, piensa diferente, se ve diferente. Simplemente son niños. O sea, a los niños no les importa si uno es de un color y otro es de otro. Pues, juegan igual, o sea, se comportan igual y no le ponen tanto interés a cómo se ven físicamente, pero lo van aprendiendo de cómo los adultos se van relacionando o les van inculcando el deber ser y cómo se deben comportar las personas. Entonces, sí, lo vamos también adquiriendo de nuestro propio contexto. Bueno, y por último, hay un elemento que se llama el liderazgo. Esta capacidad que tienen algunas personas de organizar actividades y animar al grupo a que logren sus objetivos, motivar, pero motivar de una manera saludable, motivar a las personas a que logren dar el siguiente paso, llegar al siguiente nivel, a esforzarse para que puedan seguir avanzando en la vida. Y de estas personas son de las que necesitamos cada vez más. Líderes que puedan ser empáticos, que puedan ayudarte a crecer, ayudarte a seguir adelante y a dar el paso para poder crecer. En este caso, muchos de estos líderes han vivido situaciones muy problemáticas, muy caóticas y han aprendido a resolver las situaciones de alguna manera. Entonces, como muchos de estos personajes ya pasaron por estas crisis, les es más fácil empatizar con los conflictos de los demás. Una vez que ya cruzaste por ese canal, es más fácil decirle al otro cómo hacerle para poder salir adelante. Y eso, pues obviamente, pues claro que se agradece. Por eso les decía, todos podemos desarrollar esta capacidad de liderazgo. Es más, todos podemos desarrollar todas las fortalezas del carácter. Vamos a ir viendo cómo se va a ir fortaleciendo cada una de ellas, porque pueden decir, es que yo sí tengo eso, pero no tengo aquello, ¿ok? Yo sí creo que todos tenemos todo, pero no nos hemos enfocado en desarrollar o en fortalecer estas fortalezas, valga la redundancia, del carácter. Tal vez algunas sí las tenemos desarrolladas de manera natural. Somos muy amorosos, somos muy equitativos, o sí tenemos un buen liderazgo, pero de repente nos falla alguna otra de las fortalezas del carácter, pero podemos ir desarrollándola con actividades y con ejercicios que los vamos a ver en la siguiente sesión, de que sí existen como formas en las que podemos ir trabajando. Yo les decía en la sesión pasada,
en la que podemos aplicarnos a nosotros mismos y también podemos aplicar con las demás personas. Podemos hacer una primera intervención con alguien que se encuentra en una situación problemática y ser la primera escucha, ser el primer oído que atiende su necesidad y que entiendes y que puede escuchar su dolor y empatizar con él y poder brindarle algunas pequeñas herramientas para que pueda después ya buscar una ayuda profesional. No vamos a ser terapeutas profesionales, pero sí vamos a poder dar una aproximación adecuada para que la persona pueda solucionar de alguna manera esta situación y después pueda ya llegar con un profesional de la salud mental. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la que sigue. Y esta también está bien interesante, que es la trascendencia. Son las fortalezas de conexión. Estas son las fortalezas que nos conectan con el todo. Aquí podemos hablar, por ejemplo, del poder superior, de la espiritualidad, buscarle como un significado a la existencia. También son fortalezas del carácter. También todos tenemos una serie de creencias, algunas nos las han inculcado, otras las hemos ido buscando, las hemos ido descubriendo a lo largo del camino. Nos ha llamado la atención este tipo de temáticas y también pues por eso las hemos ido desarrollando. Entonces, estas son varias. Tenemos en primer lugar el gusto, el aprecio por la belleza, la admiración por la excelencia y la estética. Hay quienes les gustan estos espacios bellos y que se encargan como de crearlos, porque forman parte de su carácter y tiene que ver también con su personalidad. Hay quienes les gustan, por ejemplo, las plantas y crean jardines preciosos porque se sienten a gusto en esos espacios. Hay quienes tienen sus casas decoradas de una manera muy bonita porque les gusta convivir en espacios que sean agradables, que sean especiales para ellos, donde cada vez que entran a ese lugar se sientan como en paz, se sientan en confianza. Entonces, ese aprecio por la belleza sí es importante porque así es como empezamos a embellecer el mundo que nos rodea, ¿no? Si todos lo hiciéramos, pues viviríamos en un lugar mucho más bonito, mejor habitable. Pero eso implica darle a nuestros espacios, a nuestra persona, una vista que también sea agradable. Eso no es ser superficial, eso tiene que ver con el sentirse en paz, el sentirse a gusto y cómodo en el espacio del que uno habita. Me gusta realmente la forma en la que se ve el espacio donde yo habito. Me gusta tener amontonada toda la ropa sucia en un solo lugar o tirada en el piso. Me gusta tener toda la casa llena de polvo. Me gusta vivir en la suciedad o en la mugre. Bueno, pues entonces eso habla un poco de mi persona, habla un poco de cómo yo me muestro al mundo. Y eso es lo que los demás, es lo primero que ven cuando te conocen. Entonces, si no tengo como este gusto por vivir en un espacio agradable y confortable y cómodo y que se vea bien, pues eso también habla mucho de mi forma de ser. Ahora, no se trata de que le inviertas miles de pesos a comprarte un sillón bonito, sino se trata como de vivir en un espacio agradable y que te permita como sentirte cómodo. No tiene que ver con la economía, tiene que ver con la forma de ser, con la persona, ¿no? Claro que si tienes para comprártelo, pues cómpratelo, pero lo ideal es como buscar la forma en la que podemos embellecer nuestro espacio. Y a veces nada más es como darle una manita de gato, es que dar una pintada, una arreglada, mover algunas cosas y esto puede a lo mejor generarme ya una sensación de bienestar. Nos ha pasado a todos que un día nos agarra el modo trapeador y empezamos a limpiar, a sacudir, a sacar, a tirar cosas. Y una vez que ya logramos esa tarea, nos sentimos bien, nos sentimos en paz, nos sentimos a gusto, porque nuestro espacio ya fue organizado y ya quedó bonito. Entonces ya hay una sensación de bienestar que te da justamente el estar en un espacio agradable. Entonces eso también es importante que lo vayamos desarrollando, ¿no? Luego viene la gratitud, y este es un elemento básico de los seres humanos que debemos de ir desarrollando porque muchos de los animales, sobre todo los mamíferos, pareciera que tienen algo muy parecido a la gratitud. A veces yo sí siento que los animalitos son como más agradecidos que los seres humanos, porque cuando tú alimentas, cuidas y procuras a una mascota, esa mascota te lo agradece toda su existencia y busca la forma de hacértelo saber.
Pero ¿qué pasa con muchos seres humanos? Les das la mano, los ayudas, los apoyas y lo primero que te dan es una puñalada por la espalda o te lo exigen porque sienten que es tu obligación, porque tú ya los acostumbraste a que siempre los estás ayudando y los estás rescatando, y entonces, pues obviamente cuando cada vez que tienen un problema recurren a ti para que tú les soluciones la vida, ¿no? Les hagas otra vez un favor para que esto puedan seguir viviendo así tranquila y plácidamente mientras tú te desgastas viendo cómo ayudar al otro. Entonces, la gratitud tiene que ver con el agradecimiento por las cosas buenas de la vida. No solamente es agradecer a los otros seres humanos, sino en general agradecer a la vida por todo lo bueno que hemos tenido. Yo sé que hay momentos en los que sientes que todo es terrible, ¿no? Cuando de repente te diagnostican una enfermedad incurable, cuando de repente vives una experiencia traumática, cuando tienes problemas económicos. Hay momentos en los que las situaciones se ven demasiado grises. Aún en esos momentos debemos tener una actitud de agradecimiento, ¿no? Hay un psicólogo español que, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Dice, la vida te va a seguir quitando cosas hasta que empieces a ser agradecido. A veces nos hace falta como agradecer lo que tenemos y eso también se refiere a las personas. O a veces hay que agradecer tener a nuestro lado a personas buenas. A veces hay que agradecer por la comida que nos comemos, que aunque sea muy sencilla, pues tenemos algo que comer, ¿no? Tenemos a alguien en quien apoyarnos, tenemos a alguien con quien platicar. Es esa parte de la gratitud hacia las cosas buenas de la vida que a veces no valoramos porque estamos todos los días en esta lucha constante de conseguir cómo subsistir y cómo vivir y cómo comprarme el coche del año y cómo tener la casa de mis sueños, que a veces nos olvidamos del agradecimiento de las cosas pequeñas. Simplemente hoy, habemos muy poquitos en esta sesión, pero agradecimos hoy el haber abierto los ojos, agradecimos hoy el haber despertado. Yo sé que tenemos muchos problemas que resolver, pero realmente nos detuvimos un momento para agradecer el simple hecho de estar vivos un día más, porque muchas personas ya no tuvieron esa oportunidad, ya no despertaron. Hoy tuvimos esa oportunidad y eso también es algo que podemos agradecer y festejar y celebrar, el hecho de que estamos vivos. Entonces, mientras sigamos vivos podemos seguir haciendo cambios. Entonces, hay que también que empezar como a ser agradecidos con lo que tenemos, que sea poco o mucho. Hay quienes, si lo comparamos, hay quienes tienen mucho menos, también hay quienes tienen mucho más, pero pues también podemos estar agradecidos por todas las cosas buenas que podemos llegar a tener, ¿ok? Y esto va anclado justamente con la situación de la esperanza, que es el optimismo y la orientación positiva hacia el futuro. La esperanza es algo que es positivo por sí mismo, pero que nosotros debemos construir también. O sea, yo tengo la esperanza de que un día voy a terminar mi escuela. Yo tengo la esperanza de que un día me voy a casar. Yo tengo la esperanza de que un día voy a tener hijos. Ok, está padre, qué bueno, pero también haz lo que te corresponde, haz lo propio, ¿no? O sea, pues si quieres una casa, pues tienes que ponerte a trabajar y a trabajar muy duro para poder tenerla. La esperanza es algo que te ayuda, es el optimismo, por decir, hoy me va a ir bien, hoy voy a vender mucho, hoy voy a cerrar ese trato, hoy voy a tener muchos clientes, hoy voy a lograr tal cosa, eso está padre, pero también tienes que hacer lo que te toca para poder conseguir esa meta, ¿no? Entonces, eso es importante, la esperanza. Y hay un elemento que para mí me parece básico, porque si no lo tenemos la vida, la verdad es que no tiene mucho sentido, y es el sentido del humor, la alegría, el juego y la capacidad de hacer reír. No sé si se han dado cuenta que de repente los niños cuando nos ven tristes a los adultos, lo primero que intentan es hacernos reír. Hacen alguna cosa o se tropiezan y se caen y entonces lo vuelven a repetir para que nos riamos. Porque ellos tienen muy claro que la felicidad, que la alegría, que el sentido del humor es algo importante y es básico para poder tener una vida saludable. Eh, los que de repente pues tienen a sus hijos,
y son pequeñitos y de repente le cuentas el chiste a un niño y se ríe muchísimo, le hace mucha gracia. A lo mejor a nosotros como adultos ya no nos hace tanta gracia, pero el niño escucha el chiste y se ríe mucho y después el propio niño empieza a contarse el chiste a sí mismo y se empieza a reír de su propio chiste. ¿Por qué? Porque le sigue haciendo gracia a pesar de que se lo cuente él, a pesar de que ya sabe de qué trata y en qué acaba, el niño se ríe de sus propios chistes, porque tiene esa capacidad, tiene ese sentido del humor. Sin importar de dónde venga, el niño sabe cómo reírse de estas situaciones. Entonces, a veces también hemos perdido eso. Eh, no sé si han visto este ejemplo de que de repente vas a jugar, el niño está descuidado, ¿no? Y tú le llegas por atrás y le haces ¡bu! Y el niño, en lugar de asustarse, ¿qué hace? Se ríe y suelta la carcajada, ¿no? Porque lo asustaste y entonces empieza a reír, ¿no? O de repente, puede estar, ay, se me fue, no, se me fue lo que les iba a decir. Pero bueno, pero ¿qué pasa cuando de repente al adulto llegas por atrás y le haces ¡bu! Se enoja. No, ¿y por qué haces eso? Y no sé qué, y no me agarras, y no sé qué, y ya te enojaste, ¿no? Y en lugar de reírte, algo que podría ser gracioso, ya te molestaste, ya te resentiste, ya te enfadaste, ya no estás haciendo lo adecuado y simplemente ya perdiste como esa capacidad de reírte de una situación así, que pues al final buscaba ser graciosa, pero pues bueno, eh, ya nos hemos ido amargando con el tiempo y hemos perdido esa capacidad de reírnos, de jugar, de tener esta alegría porque las situaciones de la vida nos han ido como amargando un poco y pues eso también no nos ayuda a tener una vida plena, una vida feliz. Y bueno, y por último, ya para terminar el día de hoy, vamos a hablar de la espiritualidad. No hablo de la religión, porque ahí ya el tema es demasiado específico. La espiritualidad es el sentido de propósito, fe y significado profundo. El hecho de saber que puede haber algo más allá, algo que a lo mejor está más allá de mi comprensión, pero que me da este sentido de vida, de saber que puedo estar en contacto con mi parte espiritual y que a partir de ese contacto voy a empezar a entender el significado de todas mis vivencias. Eso es la espiritualidad, eso es lo que engloba la idea de espiritualidad. Ya si yo le quiero poner un nombre en específico o un apellido, como en el caso de una religión o una secta o una creencia, bueno, ya es una cuestión como muy personal, pero la espiritualidad también forma parte del aspecto del humano, esta creencia en algo, que lo que estoy haciendo en este momento y en toda mi vida tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un significado y que todo lo que vivo pues justamente me va a llevar a descubrirlo, también hace que este viaje que sí que llamamos vida se vuelva mucho más interesante, se vuelva como a veces hasta como más entretenido, porque voy entendiendo que muchas de las cosas que he vivido después toman sentido, después entiendo el para qué tuve que vivir esa experiencia, para qué tuve que conocer a esa persona, para qué tuve que tener ese trago amargo en la vida, porque después entendí que tenía que vivir esa situación de vida para poder avanzar y para poder no volver a caer en el mismo bache y a lo mejor después para ayudar a otras personas a que no caigan en una experiencia de vida trágica por la que yo ya había pasado. Ese es también el sentido de la espiritualidad, ¿ok? Bueno, nos faltan muchos más, pero bueno, yo creo que le dejamos hasta aquí por el momento. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. El micrófono es suyo. ¿Quieren alzar la mano? ¿Quieren escribirlo en el chat? O si le hacen como los de la escuela que nada más se conectan y ya se ponen a dormir o a hacer otra cosa y se les olvida, ¿no? Por lo menos digan hola para que sepa que están ahí. O pues no, creo que ya los perdí. Ok. Pues bueno, les dejé la semana pasada una tarea que espero
que hayan cumplido. Sí, sí me gustaría que, si se puede, ¿no? Nos la compartieran también, ya sea en el grupo de WhatsApp. Les pedí que hicieran un reel, les pedí que hicieran una especie de collage de manera electrónica con fotografías que para ustedes les den un momento de felicidad. Yo sé que muchos somos como muy negados por la tecnología, pero bueno, tenemos a la mano jóvenes que nos ayuden a hacer esas cosas rapidísimo. También sé que hay que andarles rogando para que nos ayuden, pero bueno, ni modo. Así es esta generación. Pero igual, o sea, sí me gustaría que si alguno de ustedes lo quiere subir al grupo, estaría más que perfecto. Son fotografías, queremos ver sus fotografías de momentos, claro, cosas que podamos ver todos, cosas que a ustedes les recuerdan momentos felices, una reunión, una fiesta, una Navidad, una boda, cosas que a lo mejor no los conocemos en persona, pero que pues sí estaría interesante saber que ustedes, para ustedes esos son momentos que les generan felicidad. Esto sí me parecería que sería muy interesante que lo pudiéramos compartir. La idea es que ustedes lo compartan en sus redes sociales para que las personas puedan verlas y apreciarlas y que nosotros sepamos que, bueno, lo están haciendo como parte de un proyecto de mejorar, de ver, de conocernos más. Yo les prometo que a la siguiente sesión nos vamos a enfocar en las cosas que sí podemos hacer. Vamos a escuchar cosas que muchos de nosotros ya hacemos, como vamos a escribir un diario, vamos a escribir una carta. Hay un ejercicio bien bonito, ¿no? Que vamos a ver la siguiente sesión y que a lo mejor ya lo podemos ir adelantando, que es, ¿hace cuánto que no le escribes a esa persona que extrañas? Bueno, que le puedas escribir, pues, o que le puedas hablar, o que le puedas escribir una carta también, porque a veces ya no nos quieren ni ver, pero bueno, también se vale. Pero a veces es importante como decirle a las personas que las extrañamos y que son importantes, y no necesitamos que llegue el cumpleaños o la Navidad para poder escribirles. Tenemos amigos, todos tenemos amigos que ahí están, que tiene años que no vemos, que a veces de repente nada más nos escribimos y nos dejamos de escribir. ¿Hace cuánto que no le escribes y no le dices te extraño? ¿No? ¿Hace cuánto que no le dices a ese alguien que extrañas que realmente lo estás extrañando? Eso creo que es bien importante y siempre lo dejamos para después. Ya ni hablemos de reunirnos, porque bueno, la vida adulta es muy complicada, pero sí a veces también es muy importante ver a las personas por el simple hecho de disfrutar, estar con la gente, ¿no? De tomarse un cafecito y a lo mejor platicar de puras tonteras, pero ese es el simple hecho de disfrutar la existencia del otro, ¿no? Estoy contigo porque me gusta, porque disfruto estar contigo, ¿no? Eso creo que a veces perdemos como ese sentido, porque ya queremos que todo tenga como un objetivo, ¿no? Es que nos tenemos que ver porque es el cumpleaños de fulano. O ya llegamos a cierta edad en la que pues es que ya nos tenemos que ver porque ya se murió fulano, ¿no? Pues, entonces ahí nos vamos a reunir, desafortunadamente, pero nunca nos dimos el tiempo de vernos cuando tuvimos la oportunidad y cualquier día es un buen momento para hablar y para reunirse con las personas que queremos. Ok, dice Tania, muy interesante, gracias por la información. No, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos el siguiente viernes, 7 de la noche. Les subo también este video más al ratito en la liga para que entren a YouTube, a la página de la Fundación Andrés Reyes y pues la puedan ver y compartir. Acuérdense, toda esta información, si la pueden compartir, pues ya va a estar el video grabado con alguien que crean que le puede servir. Por favor, vamos a hacerlo y vamos a seguir avanzando y seguir invitando a gente para que tome el taller y ojalá y algún día tengamos más de 10 más de 20 hemos llegado a tener 20 personas y yo creo que, bueno, ojalá y un día lleguemos a tener más. Vamos a seguir haciendo la tarea, vamos a seguir chambeando para que esto se pueda lograr. Y en un rato le subo al grupo de WhatsApp una información que sí me parece muy importante que me ayuden a compartirla, por favor, con quien crean que les sirve. Y si ustedes, es un evento que vamos a tener la semana que viene, el miércoles, y ojalá también nos puedan acompañar. Es en línea, es todo el día, yo sé que todos tenemos cosas que hacer, pero
Ojalá y nos puedan apoyar también compartiéndola e inscribiéndose al evento. Así son varias charlas que vamos a tener. Si hay alguna que les llame la atención, pues ya saben, inscríbanse y les mandamos la liga de Zoom para que podamos conectarnos y la podamos revisar. Que tengan una excelente noche. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.